Bienvenidos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz, las bendiciones de Allah, de Dios sean con ustedes. El tema de hoy es ¿quién es Allah? Y la última semana habíamos hablado de qué es el Islam y quién es Muhammad. Y solo para revisar algunos puntos antes de empezar la próxima charla, el Islam es una religión y el profeta Muhammad es el profeta del séptimo siglo quien fundó la religión del Islam, ¿ya? Pero el tema de hoy es Allah. Y me imagino que ustedes tal vez han escuchado esta frase o esta palabra Allah. Y hoy voy a tratar de explicarles algunos puntos más acerca de esta palabra y el tema general de Dios en la religión del Islam. ¿Ok? Bueno, el concepto de Dios en la religión del Islam es muy distinto a todos lo demás. De otras religiones. Porque el concepto de Dios en Islam es muy distinto, que en la religión del Islam es, de hecho, una religión fuertemente monoteísta, con la adoración de un solo Dios, como su tema central. Por ejemplo, cuando uno decide o cuando uno quiere ser un musulmán, hay que hacer una declaración de la fe. Y esta declaración de la fe, la primera frase es, declaro que solo hay un solo Dios. Entonces, desde el principio de la religión del Islam, solo habla de un Dios. Y el Islam presenta su unidad o la unicidad de Dios en una manera muy directa y muy comprensible. Y según las enseñanzas islámicas, Dios no nace de nadie ni da a luz a nadie. Dios es el único, no tiene creador. ¿Ya? Entonces, el Islam también dice que no hay esta posibilidad de transigir, es decir, transigir no está permitido en el concepto de la unicidad de Dios, ni en la adoración, ni en la creencia de Dios. Eso quiere decir que no hay otra cosa aparte de Dios en la religión del Islam. Se llama Dios, o Él es conocido como un Dios vivo, y un atributo de Él es que Él ama a su creación. La creación es incluso nosotros, seres humanos, aparte de la naturaleza que existe en este mundo. Y creemos que Dios escucha las súplicas de su creación. Es decir, Dios escucha nuestras oraciones. No adoramos en la religión del Islam a alguien que no se escucha. Y hay algunos musulmanes, hay algunos cristianos que creen que Dios solía hablar o hablaba en el pasado a los seres humanos, o más bien hay otras religiones que creen que solo hablaba con los hombres, pero ellos creen que ya no habla. Esto no es la realidad. La verdad es que ninguno de los atributos de Dios se han terminado, ni van a ser terminados. Es decir, si hablaba antes, puede hablar hoy día. Solo hay que buscarlo. Por lo tanto, Dios se comunica con la humanidad como antes y no ha prohibido las vías para alcanzar directamente a Dios, según la religión del Islam. Como tal, los musulmanes pueden mantener una relación directa con su Señor y por lo tanto todos los intermediarios están prohibidos en el Islam. Hoy día hay muchas prácticas culturales como hay gente que reza a Dios a través de otro ser humano. Puede ser un sacerdote o alguien, un padre de la iglesia, puede ser una tumba de alguien, puede ser cualquier cosa. Pero el Islam rechaza este concepto. El Islam dice que nosotros todos somos
responsables de nuestras vidas y nuestras acciones. Y es nuestra responsabilidad tener esta conexión con Dios. Voy a hablar más de este punto después también. Hay algunos musulmanes que creen que visitar o orar en la tumba de algún santo puede ayudar a que nuestras oraciones sean aceptadas, pero eso no es la verdad. El Islam nos dice que hablar a Dios directamente sí debe pedir. Por ejemplo, si queremos pedir un favor de Dios, si queremos pedir el perdón de Dios, el Islam nos enseña que nos toca hacerlo nosotros mismos. Nadie más nos puede ayudar con este concepto o este propósito. Bueno, en el siguiente punto dice de la ciencia y la religión. El Islam enseña que la palabra de Dios y sus acciones no hay una contradicción. Les voy a dar un ejemplo. Hay algunas personas que creen que el mundo fue creado hace 7,000 años, ¿no? Con el nacimiento de Jesús, con la creación de perdón, con la creación de Adán. El mundo fue creado durante 7 días y ya. Pero al ver, la ciencia nos dice que el mundo, de hecho, tiene millones de años. Entonces, aquí surge una contradicción entre la palabra de Dios y la acción de Dios, ¿no? Pero el Islam enseña que no es posible. No hay contradicción entre las palabras de Dios y su hecho, sus acciones. Así, de hecho, el Islam nos libera de la rivalidad tradicional entre ciencia y religión. El Islam no requiere que el ser humano crea en nada más allá de las leyes de la naturaleza determinadas por él mismo. Bueno, la verdadera creencia islámica es que el Islam y la ciencia no se contradicen entre sí. De hecho, nosotros como musulmanes creemos que la ciencia es obra de Dios mismo. No se va contra de la naturaleza, no va en contra de las acciones de Dios, las acciones de la religión. El Islam, de hecho, ofrece la mayor percepción de varios atributos de Dios y la relación del ser humano con Dios en comparación de cualquier otra fe. Y tenemos estos atributos de Dios porque nosotros como seres humanos, como la creación de Dios, nos toca aprenderlos y también adoptarlos en nuestras vidas. Vamos a hablar ahora acerca de Dios y además los atributos de Dios. Entonces, volvemos otra vez a la palabra de Allah, ¿no? Allah es una palabra árabe y literalmente Allah es el nombre propio de Dios en el idioma árabe y Allah es el nombre personal de Dios. Esta palabra Allah nunca se usa para ningún otro ser, ninguna otra cosa en el idioma árabe. Incluso esta palabra existía antes de la religión del Islam, pero siempre se refería a Dios. Y los nombres de Dios que se encuentran en otros idiomas son todos atributivos o descriptivos de Dios y se utilizan a menudo en plural o tienen otro significado. Pero la palabra de Allah nunca se usa en plural, no tiene raíces, es una palabra únicamente para Dios. La razón es que el Islam aboga por la creencia en la unicidad absoluta de Dios. Entonces, desde sus raíces, incluso la palabra Allah aboga para la creencia en la unicidad absoluta de un solo Dios, un creador. Y debido a la falta de una palabra igual en español, en inglés, en francés, cualquier otro idioma,
El nombre original, lo que es Allah, siempre se utiliza en otros idiomas, pero a veces con sus diferencias de pronunciaciones. Por ejemplo, aquí hay las palabras, las letras AL-LAH. La razón es que si quitamos o dejamos dos L's, la pronunciación no sería igual que el idioma árabe. Si dejamos así con doble L, las personas van a decir Ayah en vez de Allah. Bueno, Allah o Dios es, según la religión del Islam, es reconocido a través de sus atributos. Y en la religión del Islam hay más de 99 atributos mencionados en el Sagrado Corán. Es el libro sagrado de los musulmanes. Por ejemplo, Allah es el misericordioso, el clemente, el Señor de todos los mundos, maestro del día del juicio, el proveedor, el sustentador, sostenedor. Hay 99 atributos de Dios. Y estos atributos son invocados en la oración musulmana y los musulmanes tienen como objetivo adoptar los atributos de Dios en su vida cotidiana. De hecho, adoptar los atributos de Dios en nuestras vidas es una manera de establecer una conexión con Dios también. Y en nuestra comunidad fue fundada por Mirza Ghulam Ahmad y él nos ha mencionado 8 medios para este propósito en su libro La filosofía de las enseñanzas del Islam. ¿Cómo podemos, como seres humanos, establecer una relación con Allah, con Dios, con nuestro Creador? Primero, él dijo que reconocer a Dios Todopoderoso correctamente y creer en Dios verdaderamente. Naturalmente, si alguien quiere establecer relaciones significativas con otros, el primer paso debe reconocer a quién aquellos otros son. En el mundo espiritual hay que entender a quién Dios es. No dan a objetos mundanos el estado de Dios en el Islam. Entonces, el primer punto para establecer o crear una conexión con Dios es, tiene que entender quién es Dios. Y estos puntos, los 8 puntos, fueron sacados de la religión del Islam, pero uno puede adoptar estas creencias en cualquier fe. Una persona de cualquier otra fe, si quiere tener una conexión viva con Dios, si alguien desea que sus oraciones sean escuchadas, aceptadas, hay que hacer estos 8 puntos. El primer punto es entender quién es Dios. Si uno puede entenderlo, es el primer paso para tener una conexión con Dios. Según el Islam, hay que estudiar sus atributos. Según otras religiones, hay otras cosas, pero no vamos a hablar de eso hoy. Hoy estrictamente vamos a hablar de la religión del Islam. Bueno, el segundo, el punto es que ser informado de la belleza perfecta de Dios Todopoderoso. Por ejemplo, si nos gusta algo, por ejemplo, si hay alguien que le gustan los aviones, por lo general, las personas que les gustan los aviones saben todo de los aviones. Saben qué marca es, de qué fábrica es, de dónde es, de qué año, cuáles son los vuelos, los motores, cuántos tiene. Saben todo. Para nosotros, si queremos una conexión con Dios, tenemos que ser informados de Dios. Y otra vez, volvemos a los atributos. No hay una mejor manera de entender Dios o de entender su belleza sin la ayuda de los atributos de Él. El tercer punto es el conocimiento de su beneficencia. Como el creador de este universo, una vez debe estar seguro de que tiene poderes caritativos. Por ejemplo, si uno no tiene la creencia de que Dios creó todo, ¿para qué estás pidiendo ayuda o algo? Hay que tener esta creencia de que Dios es todopoderoso. Puede hacer lo que estoy pidiendo.
Si no tenemos esta confianza dentro de nosotros, ¿cómo es posible recibir algo de Dios si nosotros no somos, no tenemos la confianza? Y el cuarto punto es súplicas constantes de ayuda y guía en este camino de la vida. Es un Dios vivo que escucha nuestras súplicas y responde de una manera que es comprensible y pueda ser utilizada en la toma de decisiones. Entonces, el punto aquí es súplicas constantes. Primeramente, hay que suplicar a un Dios. Luego, hay que ser constante en esta súplica. En el mundo, en cualquier cosa, si queremos ser mejor en el básquet o en fútbol, en sus estudios, solo las acciones que son constantes pueden ayudar. ¿No? Eso es en cualquier cosa, en la religión, en la espiritualidad, en el mundo, lo que sea, hay que ser constante. Y aquí el segundo punto es, hay que pedir ayuda en este camino de Dios también. Tiene que pedir a Dios ayuda para que puedes llegar y alcanzar el nivel de espiritualidad que quieres. El quinto punto es el esfuerzo en su causa es otro método para establecer relaciones con Dios. Esto significa que uno emplea todas sus facultades y capacidades en la causa de ayudar a su creación. Bueno, en el Islam hay dos deberes. Uno es a Dios, lo que son las súplicas, las oraciones, y el segundo punto es hay que ayudar a la creación de Dios. Aquí dice que si queremos tener una relación viva con Dios, nosotros tenemos que ayudar a la creación de Dios. Si ayudamos a la creación de Dios, Dios va a ser feliz con nosotros también y Él también nos va a ayudar en el camino. El siguiente punto es ser firme en el establecimiento de estas relaciones. Porque muchas personas pueden rendirse rápidamente porque las cosas no están sucediendo de la manera que está pidiendo. Uno debe entender que solo Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Si no se nos dan las cosas lo que pedimos, entonces uno no debe desanimarse. Uno debe permanecer firme bajo pruebas, tribulaciones, es decir, tanto en la adversidad como en la prosperidad. Entonces, este punto dice que aunque estamos haciendo muchos esfuerzos, muchas oraciones, estamos haciendo todo lo que podemos, pero no recibimos una respuesta de Dios, hay que ser firme y tiene que seguir haciendo lo que haces, porque es posible que Dios ha escuchado nuestra súplica, pero la respuesta no nos llegó o llegó en una manera que nosotros no nos dio cuenta. Dice aquí que hay que seguir en tiene que ser firme en nuestro deseo. No tenemos que ser, no debemos desanimar de nuestras súplicas solo por no entender la respuesta de Dios. 7 es mantener la compañía con personas justas, honradas. Es otro medio de establecer una relación significativa con Dios. Uno puede aprender más de las personas que tienen experiencias con Dios. Eso existe en el mundo también. Por ejemplo, si estamos en la compañía buena de negocios, por ejemplo, solo sentar y escuchar sus palabras, uno puede aprender muchas cosas. Es la misma cosa con espiritualidad. Si tenemos compañía con personas justas, muy espirituales, vamos vamos a ver sus acciones, vamos a tratar de copiarlo también en nuestras vidas. Y eso también es una manera de ayudarnos en el proceso. Y el último punto es, una vez que una persona continúa sus esfuerzos por establecer una relación significativa con Dios, entonces son recompensados con verdaderos sueños, visiones, revelación, y esto refuerza los esfuerzos de Dios, de que Dios es real y responde a nuestras súplicas de muchas maneras que no puede entender. Y
Es decir, después de hacer muchas súplicas, muchos esfuerzos, vamos a recibir una señal por parte de Dios. Esta señal también es para ayudarnos. Eso es para mostrarnos que Dios está ahí, es vivo, está escuchando nuestras súplicas. En este momento hay que seguir en este proceso. Bueno, entonces vamos a hablar más acerca de los atributos de Dios. Y según el Sagrado Corán, en el capítulo 51, versículo 57, dice en árabe, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, que significa, pues, solo he creado a los jinn y a los hombres para que me adoren. Este versículo, de hecho, demuestra el propósito de la creación de los seres humanos. El propósito de nuestra creación es encontrar, buscar y adorar a nuestro Creador. Y la filosofía de la adoración islámica es establecer una relación de amor entre Dios y su creación, lo cual no es posible a menos que uno conozca y entiende los atributos de Dios, los atributos de Allah. Y al conocer los atributos, uno sería capaz de obtener abundantemente placer espiritual de la adoración de Allah el Exaltado. Recibí algunas preguntas, voy a responder a las preguntas después de la charla, pero pues, mientras tanto pueden enviar sus mensajes también. En el siguiente link, en el siguiente slide, Dios dice, solo a Allah pertenecen todos los atributos perfectos, invocarle pues mediante ellos. Este versículo dice que los atributos de Dios son los más perfectos que tenemos en este mundo. Y solo a través de meditar y estudiar los atributos, estudiar los temas, los significados de los atributos de Dios, podemos entender quién es Dios. Y hay una relación entre los atributos de Dios y también la aceptación de las oraciones. Por ejemplo, al orar a Dios por una cosa, uno debe invocar el atributo apropiado. Por ejemplo, para pedir el perdón de Dios, uno debe invocar su atributo de el perdonador, lo que en árabe es al-Ghafar o as-Sami, quien todo lo oye. Por ejemplo, cuando uno desea pedir perdón, hay que empezar con los atributos de escuchar, de responder y de perdonar antes de pedir el perdón. Porque si hablamos de Dios con sus atributos, eso también va a servir en nuestra causa. Hay otro atributo de Dios, en árabe es al-Hafiz, que significa el protector. Por ejemplo, si queremos buscar o si buscamos la protección de Dios, debemos invocar este atributo. Por ejemplo, debemos decir, oh Al-Hafiz, oh Allah, eres el protector, protege a mí y a mi familia de todos los daños. Y además sabemos que Dios es el omnisciente, ¿no? Él es omnisciente. En árabe, esta palabra es al-alim, es uno de los atributos de Dios. Por ejemplo, en este ejemplo, si oramos así, vamos a aprender aún más acerca de Dios. Dios es, en este versículo del Corán 59:25, dice, Él es Allah, el creador, el hacedor, el modelador. Suyos son los nombres más bellos. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra le glorifica, pues Él es el poderoso, el sabio.
Entonces, el Corán está lleno de conocimiento acerca de Dios, acerca de los atributos de Dios. Y solo lo que falta es nuestro esfuerzo. Tenemos que poner un poco de esfuerzo para poder entender lo que dice en la religión del Islam, en el Corán, acerca de quién es Dios. Y cuando adoptamos los atributos de Dios en nuestras vidas, podemos también recibir las bendiciones de Dios. Entonces, les agradezco mucho por estar en la charla de hoy. Hasta la próxima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Buenas noches a todos. يفيض المال حتى لا يقبل